Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, la información, con las diferentes corrientes de pensamiento y siempre abordando la actualidad. Yo le iba a saludar a usted primero porque lo dice el productor, pero me disculpo, no lo voy a saludar a usted primero. Quédese ahí esperando. Porque mi saludo es para la diputada Alexandra Brene, la dama primero. Solo por eso, por supuesto que lo perdono. Que es invitada. Bienvenida, buen día. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Qué tal, don Danilo Toro? ¿Cómo está usted? Don Hugo, aquí, a su izquierda. Aquí, a su izquierda. ¿Cómo que dicen la diestra y la siniestra? Usted está en la siniestra. En la siniestra. Don Ernesto Cedeño, bienvenido también, invitado. Bendiciones a Panamá, en Dios hay esperanza. Feliz domingo. Y hay una frase de que entre cedeños te veré. Hay otro cedeño aquí, es Alain Cedeño. Él está al frente de la bancada RM. Gracias a los tres por acompañarnos. Hablemos un poquito de la Asamblea Nacional. He estado en el ojo de la tormenta esta primera semana por diferentes causas, desde la elección de la Junta Directiva hasta el tema de las licencias, donde usted ha sido protagonista, señor Cedeño. ¿Cómo es que usted demanda ante la Corte un acto como este de ser diputado y estar litigando y después usted quiere litigar? Explíqueme eso. Bueno, es sencillo. Definitivamente que yo pensé que había en su momento conflicto de interés y otros motes a lo de la licencia de los diputados para litigar, y yo demandé por inconstitucional bajo mi criterio, y el pleno de la Corte me dijo, ¿sabes qué? Estás equivocado, es constitucional. Y bajo esa tesitura dice, ajá, ¿con qué esas tenemos? Bueno, bajo esa misma norma, y así anuncié a los electorados, yo seguiré con mi activismo ciudadano en pro de los beneficios de los ciudadanos. Y ese fue el fundamento que por 5 minutos, 11 segundos, expuse en el pleno de la Asamblea, y los diputados no me dejarán mentir exclusivamente. Y hablé de un listado de acciones ciudadanas que había logrado, y también planteé, y que me preocupaba, la conversación que tuvimos con el señor presidente cuando habló en segundo punto de su importancia el aspecto minero, y se sabe que yo quisiera tener la habilitación, primero que esa resolución no la firmé yo, esa resolución que le da licencia a los abogados se hace quinquenalmente por Secretaría General, para empezar por ahí. Yo lo que hice fue mantener el criterio que le dije al elector. Y en todos los programas que se me preguntaban, siempre dije, mantendré mi activismo ciudadano. Y bajo eso, siguiendo el concepto, fue lo que yo planteé. Usted incluso creo que a pregunta de don Danilo, lo digo aquí, Así en mismo debate es. abierto. El tema es que usted puede mantener el accionar ciudadano, pero en el nuevo peldaño que tiene, que es el de diputado, no como ciudadano, no como abogado, porque hay un conflicto de intereses, evidentemente. No, jurídicamente no es así. Yo planteé en su momento y la Corte me dice que estaba equivocado. ¿Cuál es el papel del ciudadano? De fiscalizar. Es más, la primera función... Del diputado. Corrijo, del diputado. Y del ciudadano Ahí. también. El ciudadano también puede. Ahí está el asunto. Fiscalizar. Y mire, lo primero que yo hice en la Asamblea, y se le estaba pidiendo por secretaria que Caraballo conteste un cuestionario que hice yo de 8 preguntas en cuanto a las instituciones, una labor fiscalizadora, pero lo que no hace un diputado, que es lo que yo también quería hacer en beneficio del ciudadano, es hacer demanda. Eso lo hace un abogado, y algo que yo sé hacer, porque tengo experiencia, es presentar acciones contenciosas administrativas, y eso lo pretendía hacer, y en todas mis intervenciones, tanto aquí en un debate abierto, como en las calles, ¿va a disminuirse mi activismo ciudadano? No, porque uno es la función de un diputado, que a veces puede hacer cosas per se, pero hay cosas que no puede hacer. Y bueno, ahora que se restringió ese derecho que la Corte dijo que existe, está en la Constitución, espero que haya pues otros profesionales que se mantengan con ese activismo, porque el ciudadano hay que defenderlo. Y ojo, Esa fue mi razonamiento, y ese fue el planteamiento que expuse en la Asamblea Nacional de Diputados, que guarda correspondencia, que lo dije en este medio y en todo mi activismo ciudadano, y que fui por casa por casa. Oiga, pero hay que decir, ensayando a ser justo, que es lo que intentamos hacer nosotros aquí, hay que decir que no es que la Asamblea actúe en contra del fallo de la Corte. El numeral 4 del artículo 58 dice
que ustedes pueden ejercer como abogados mediante licencia. Así es. O sea que tiene también la Asamblea el derecho constitucional No, por supuesto. de dar o no dar la No, así licencia. es, así Usted es. se ubicó en la otra acera. ¿Usted no vota a favor de esto? Bueno, en realidad nosotros pensamos que aquí el problema es que es un diputado. Hay conflicto de interés, dice usted. No necesariamente. Lo que se ve es el tema más que todo moral Claro. que legal, porque todo el mundo, aquí ustedes saben, el maestro, todo el mundo tiene 2 trabajos, 3 trabajos, y si usted es abogado es lo único que sabe hacer. Usted tuvo hace 5 años diputado. ¿Usted por qué se aprobó la licencia hace 5 años y usted no vino con esa teoría? No, lo que le estoy diciendo... No, dígamelo usted. Esa licencia, ya que usted me está tirando eso, esa licencia... No, es que no voy a ir en contra de usted, usted no me deja no, terminar. No me hable de moral, mi hermano, no me hable de eso, Lo que todos los... lo que yo planteé, porque yo no tenía ni otro tipo de interés que hablar del activismo ciudadano. Entonces, si 5 años se viene haciendo lo mismo, yo no tengo ningún tipo de problema, lo único que es que se le quita la oportunidad a un ciudadano de seguir ejerciendo el activismo por el pueblo y puede que hayan otros. Pero no me hable de ese punto porque tú participaste en la aprobación de 5 años atrás si tú eres reelecto. Le voy a ¿Tú fuiste algo. reelecto? Usted viene como un poquito... No, pero si tú me estás planteando el moral, yo te lo planteo con mucho cariño. diputado, no le estoy diciendo nada en Ok. contra suya. Al contrario, quiero decir que los que están en contra suya están viendo como un término moral. Ah, ok. Eso es lo que yo quiero decirle. No Perfecto, ahora sí la le estoy diciendo que usted es inmoral. No, porque a mí me han dicho Entonces, cosas. no, porque lo voy a- porque me han dicho cosas Y por eso le ha redes afectado. sociales. Y eso le ha afectado. No, a mí me han dicho, mira, cabeza de huevo, lambón, mamón, hipócrita. Yo dije, ¿será que Alain me viene con una misma? Y yo lo que he hecho, Alain, es nivel las redes sociales, los insultos. Y el último que me dijo es que contrata un abogado para que siga en el activismo ciudadano. Yo no voy a contratar a nadie, ya que hayan otros actores. Pero perdón, Pero- pensé que venía por ahí, pero ya. Bueno, está perjuiciado, tranquilo, porque dice don Alain que él va en otra línea de pensamiento, don Alain. Sí, claro. Termine. Claro, no. Yo lo que pienso es que lo están viendo desde ese punto de vista cuando si legalmente te lo permite, si se la aprueba, eso no tiene ningún delito. Entonces es un criterio de él que inclusive quizás mucha gente lo comparte. Y yo lo conversaba con él. No necesariamente la mayoría siempre tiene la razón. Y él puede sentirse tranquilo porque está tomando una decisión que él ha evaluado y él quiere hacer un trabajo en beneficio de la comunidad, en beneficio de la población. Y él lo vio de esa manera. O sea, no veo que sea nada pecaminoso que él lo vea de esa manera. Es más, estoy viendo aquí a quienes votaron a favor de la resolución. Y está Alain, Cedeño, Tomás Benavides y Luis Eduardo Camacho de Realizando Metas. En la lista que votaron a favor de esta licencia no la veo usted. Usted sí votó en contra. Yo voté en contra. ¿Por qué? Yo voté en contra y aquí, señor Ernesto, yo le comenté desde un inicio que yo he seguido su trayectoria, he visto su activismo y confío plenamente en que usted podría hacer ese activismo de forma ética. Tengo plena seguridad, pero no tengo la misma seguridad con los demás. Ok. Entonces, por esto voté en contra de Ok. esto. Porque no tengo la misma seguridad de que los demás van a actuar exactamente en la ética, en defender al ciudadano, en involucrarse en contratos como lo que usted lo hizo en el minero. Y a mí me parecía muy interesante, pero nosotros como bancada también decíamos, o sea, ¿qué es lo que van a hacer los demás cuando hay conflicto de intereses? Entonces, si no aplica para uno, no puede aplicar para ninguno. No, y fíjense, yo escuchaba el argumento de la diputada Coba y ella decía, no, yo los casos que manejo son de que De ella su no litigaba. comunidad, su Sí, comunidad. sino que eran comunitarios, que era de pensiones alimenticias y que ella veía que no había ningún conflicto de interés. Pero, oiga, la Asamblea decide la plata que va para la Así es. justicia. Ahí hay conflicto de interés. La Asamblea juzga a los magistrados. Ahí hay conflicto de Correcto. interés. Entonces, desde mi punto de vista, cuando un abogado va ante un estrado de justicia y es diputado, no va él solo. Va a un órgano del Estado. Yo lo veo así. Totalmente, así. Y yo lo miro a usted porque usted dice que usted piensa distinto. Para que Distinto. ponga un elemento sobre la mesa y hable nuestro invitado. Sí, yo pienso totalmente distinto. Ah. Yo creo que el diputado Cedeño está en su derecho y que la Asamblea debiera tomar en consideración que el pedido que él hace es viable, es correcto, es justificable y es legal y Ahora, es moral. Podría ¿Por ser, qué? podría ser delimitándolo para algunas cosas, por ejemplo. Eso voy. Digo, ensayando a hacer a hurto, eso ¿no? voy. Es que esto no es un problema de blanco o negro. Ok. ¿Ok? Si usted es diputado, usted representa a votantes. Siempre que los derechos de esos votantes
porque ese es su deber, representar. Usted es representante de los votantes, salió por un circuito, pero usted representa a los votantes del país. Siempre que usted vaya a presentar un caso que viole los derechos de los votantes que lo eligieron, usted está en el ejercicio de sus funciones. Además, usted le pasó por encimita, pero si usted tiene el poder de mandarle una nota a un ministro, de pedirle que le rindan cuentas, de fiscalizar, hay un principio constitucional, hay un principio legal que es sagrado. Eso le permite conocer si hay fallas, si hay violaciones a la norma. Y quien conozca de una ilegalidad y no la denuncie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ciudadano que conozca de algo que se hizo? Comete un delito. Ahí está. Por eso él tiene la obligación de hacer una diligencia judicial en ese caso. Yo siento que lo puede hacer ahora en las grandes ligas porque él está en las grandes ligas. Tiene todavía elementos adicionales. Forme discípulos. Puede ser. Uno entra en una etapa de la vida en que comienza a formar. Puede formar abogados en este quehacer ciudadano de la denuncia. Yo creo que hubo una para terminar que se ¿sí? está pasando de un extremo a otro y aquí hay que, debe haber grises. exacto, aquí hay que normar para los grises porque eso es lo que está en la curva de lo normal, no en un extremo o en el otro. Bien, oiga, voy a otro tema que esta semana de verdad centró la atención. ¿A usted le toca cuántos millones? ¿1 millón? ¿Cuánto? 1.007.375. ¡Wow! ¿Qué va a hacer usted Sí. con el 1.007.000? Increíble. No, definitivo, ha sido un tema que ha causado mucha alarma precisamente por la declaración que hizo uno de nuestros compañeros. Y es que tenemos a pesar de que tengamos esa nobleza en el corazón, es poder conocer qué nos dice la norma. Y la norma habla específicamente de que estos fondos se pueden utilizar, no donar. Si los declinas, van a Senacid. Pero si los vas a utilizar, tiene que ser en capacitaciones, en formación, en estudios, en equipamiento. No tiene que ver que esto no es un cheque al portador iniciando. Y aparte, hay que aclarar que nosotros como coalición vamos... Al inicio, cuando empezamos todo este tema empezó la coalición Vamos a Reclutar, también firmamos acuerdos claros de poder no beneficiarnos de ningún fuero, de ningún privilegio. Y esto también incluía no utilizar fondos del Estado Oiga, innecesarios. Pero el diputado que creó todo este debate, que iba a hacer una encuesta, qué sé yo, él también pertenece a Vamos. Correcto. Él firmó, él sabía. Exactamente, ¿De él dónde sabía y aparte de todo esto, se ha visto como mucho señalamiento al final de los demás estaban callados o los demás estaban, ¿qué es lo que van a hacer con ese millón? Y la verdad es que no se puede donar, la regla indica que no se puede donar a un oncológico. Y Valquiria fue muy, muy clara al momento de decirlo. Nosotros ya teníamos de hace 4 semanas una capacitación donde hablamos del tema y donde lo que tocaba definir entre nosotros, porque todos sabíamos que iba a ser declinado, era poder definir el porcentaje que iba a ir a estos estudios. ¿Por qué? Porque no todos recibíamos la misma cantidad de dinero. Sí, pero usted sabe que ya la canción se le había cambiado el nombre. Era Yo solo quiero ser diputado para tener mi primer millón, porque a usted le llegó su primer millón. Ahora bien, más allá de la explicación que usted acaba de dar, yo sí veo una crítica muy fuerte y dura. Lo vi en su caso, usted dijo todo lo que le han dicho. Entre otras cosas, porque eran palabras obscenas. No se pueden decir en un medio serio, en un programa serio. En el caso también del señor Gaitán, que bueno, fue el más votado, también vi críticas muy fuertes, y a los que están arriba del millón también, incluida usted. Correcto. Ahora bien, yo creo que son las altas expectativas que hay y que la gente quiere ver una diferencia. Es decir, yo no lo quiero usted ver como abogado y diputado, lo quiero ver como diputado. A usted yo no la puse ahí para que se ganara su primer millón, yo la quiero ver haciendo ley. ¿Ustedes sienten la opinión pública que está más expectante y más exigente? ¿Usted que tiene más experiencia? Bueno, yo en realidad pienso que eso en el Código Electoral hay que regularlo. La coalición Vamos, como usted sabe, la coalición como tal no existe en el Código Electoral. Ellos son candidatos de libre postulación individuales. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ver porque ahí estás viendo que de repente tenemos una laguna que tenemos que regular. La coalición como tal, usted si se pone a ver, ha sido usada para un proyecto loable, de ellos unirse como libre postulación, pero imagínense que haya una coalición de gente mala que quiere tomarse el poder. Eso hay que regularlo. Entonces, mira, esa es una ventaja. Ellos tienen ventaja en el tema económico y también tienen muchas ventajas que están en una organización sin ser legal. Yo quiero que abordemos ese tema porque es lo que tenemos que hacer
Y me llama la atención que quienes hicieron las reglas desfavorables en primera instancia, o por lo menos así se veía, contra los independientes, ahora digan, hey, el cálculo no lo hicimos bien. Pero eso quiero dejarlo para más adelante. La pregunta es, yo veo una opinión pública, y puedo estar equivocado, usted me corrige, yo suelo equivocarme, es normal que me equivoque. Yo veo una opinión pública exigente, que quiere cosas diferentes y que no pierde un segundo. Presenta un proyecto, que yo quiero ser abogado mientras... No, se lo dice la opinión Eso pública. fue Secretaría General. Pues, Sí, sí, no, estoy hablando de la opinión pública. ya. Mi primer millón, no, yo no la puse ahí para ser millonario, yo la puse para trabajar. A usted como diputado experimentado, quiero saber cómo está leyendo la opinión pública, que yo la veo más exigente con esta asamblea que con otras asambleas. Yo les quiero decir, ustedes tienen mucha experiencia también. Mire, La el cana. tema del mensaje que dio la población, yo lo asumí. Y yo creo que los muchachos, y no hay muchos de ustedes que no son muchachos, Correcto. son necesarios y ha sido positivo, porque esa gente viene con una energía positiva para la asamblea y eso nos conviene. O sea, no necesariamente nos tenemos que quedar con los 71 siempre, ¿no? Pero sí, también tenemos que tener el cuidado porque los partidos políticos todavía no se le dio, la población no le dio el poder total a ellos. Por eso ustedes ven en la asamblea hay 51 diputados que son de partidos políticos. En el Consejo Municipal de Panamá, 17 representantes. O sea, el pueblo no dijo, denle la directiva a la asamblea a los demás. No le dio 36 diputados. Claro, Entonces, sí. el mensaje no ha sido, hay que poner a los independientes al frente del país, ¿no? Porque también Mulino ganó y es un partido político y había candidato a presidente también de libre postulación. Sí. Entonces, el mensaje que el pueblo le está diciendo a los partidos políticos, que es la organización política, no en Panamá, en todas partes, le dio el mensaje de que, oye, tengan cuidado que no están haciendo las cosas de la mejor manera, sigan dirigiendo el país, pero le vamos a poner un contrapeso. Pero no necesariamente que nosotros, por lo menos en la Asamblea, mucha gente dice, no, pero es que tenían que dar la oportunidad a la directiva de los independientes. No, le dijo, ustedes pueden sacar su directiva, pero van a tener mucho más contrapeso en el... Yo hago la matemática de una forma diferente y ahorita se las voy a explicar, pero ya que estamos en el tema del cálculo del subsidio, tenemos que cambiar ese cálculo cuando vayamos a discutir las reformas al Código Electoral. Así es. ¿Qué plantean ustedes? Porque, insisto, cuando los partidos políticos tradicionales pasaron esta ecuación, hubo mucha discusión y se veía como que quedaban en desventaja los independientes. Ahora que los independientes sacaron su primer millón, varios su primer millón, entonces ahora dicen, no, espérate, esto no está bien. Así es. Pero ellos fueron los que crearon la norma. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo pienso, primero, que hay una inequidad en las normas jurídicas en cuanto a financiamiento. Yo apuesto y apelo para que haya equilibrio. Claro, hay subsidios especiales a partidos políticos. Yo soy postulado por un partido político, le tengo respeto y agradecimiento al Movimiento Otro Camino. Yo soy independiente. Y yo sí quisiera, en la medida de lo posible, llegar a un consenso con todos los políticos de la Asamblea para un plano de equidad que yo no lo veo en la norma jurídica en detrimento de libre postulación. ¿Cómo lograr esa equidad? Primero, eso se hace por norma jurídica. Hugo Enrique, Toro, Alain, Alex, es que usted se postuló por No Ale, me importa, todavía me con puede el decir Ale. Ale, no pasa nada. Digamos, un consenso y una madurez de tratar en la medida posible de ser equilibrado. Además de lo que planteó que es el 217 del Código Electoral, Ale planteaba de que, claro, si uno no quiere hacer de libre postulación, a echarle mano al subsidio, vaya a hacer así. De pronto, hasta ese punto, tenemos que abrir el espectro para ubicar a otras fundaciones sin fines de lucro, supuesto. si corresponde. Pero que, mira, habló de oncológico. Sí. Claro, podemos, porque el ojo del oncológico, ¿quién no quisiera ayudar? Que poca voluntad, pero eso tenemos que definirlo. Pero primero, Alain, en plano igualitario. Ahora viene el Eso- argumento de don Alain. Perfecto, se le escuchará. Espérate, lo que pasa es que estamos tratando vamos con una norma como si fuera partido político, no es partido político. Ok. ¿Qué dice Sí, vamos? total. E ir respondiendo, yo sé que el tema pasó hace un momentito, pero ir respondiendo un poco a lo que usted decía, que ustedes se mantienen siendo la mayoría dentro como diputados. Ajá. Yo creo que esa es la narrativa que ustedes han empezado a utilizar, pero hay una realidad, señora Alain. Nosotros hicimos que ustedes, que por años han tenido tantas diferencias entre los partidos políticos, se unieran
para crear una junta directiva y para votar todos a favor de una junta directiva. Y por más que la ciudadanía, porque yo creo que todavía la gente no ha esperado, o no sé quiénes de los partidos políticos no han entendido el mensaje de los ciudadanos. Solamente bastaba el 1 de julio meterse a las redes sociales para ver de verdad la decepción que tenía la gente de contar con una junta directiva que no era lo que la ciudadanía marcó el 5 de mayo. Entonces, yo puedo entender perfectamente que son mayoría ustedes, pero están unidos. No es que una sola fracción parlamentaria conforma toda la Asamblea. ¿Usted midió la misma decepción también en la opinión pública? Sí, pero es que las redes no es el 100%. Pero lo que yo quiero decirle, no es el tema de que la única vez que la Asamblea tenía un solo partido fue la anterior, que tuvo el PRD, tuvo 36 diputados. Era una aplanadora. Pero siempre ha habido que haber consenso para ganar la directiva, toda la vida. O sea, eso fue algo que fue por primera vez. Pero llama acá la atención que el consenso haya sido entre los adversarios de antes y que los independientes con Moca se hayan quedado solos. Así El es. consenso es para ganar la directiva de la Asamblea. Ajá. Por lo menos, ustedes saben, yo aspiré a ser presidente de la Asamblea y yo me reuní con los representantes de la libre postulación, de Vamos. ¿Y por qué no fue posible el consenso con Vamos? Y ¿Qué pedían ellos? ¿Qué le proponían? ¿Qué pedían ustedes? bueno, yo ¿Qué trataron de negociar? En primer momento, como no se concretó mi candidatura, yo no la seguí. Pero yo me reuní con Walquiria, con Juan Diego, porque mi idea era dándole participación a ese mensaje que dio la población, que ellos tienen un porcentaje ahí, los 20 diputados. Yo quería darle una oportunidad en la Junta Directiva. Ese era mi papel. Pero no se logró. ¿Qué torció esa posibilidad de consenso y que esa porción tan significativa de independientes en la Asamblea no tenga una representación en la Junta Directiva? ¿Dónde torció la puerca el rabo? Es lo que yo no entiendo. Al final lo que yo pienso, porque ya en la negociación al final, es que hubo, de alguna manera, no hubo el acuerdo, no sé si fue por responsabilidad de los que estaban consensuando por los partidos o por... Usted sí le iba a dar, eso queda claro. Esa en la mesa yo lo tenía y me interesaba como político que ellos estuvieran también participando en la Junta Directiva. Consenso al final? Yo quiero ser bastante clara con este tema de la palabra consenso, que por último hemos estado utilizando siempre consenso, y yo creo que hay que empezar a hablar de conversaciones, porque al final con todas las bancadas, como bien usted acaba de mencionar, la coalición Vamos se reunió, es decir, todos los independientes teníamos esa apertura de poder sumarlos al proyecto que nosotros tenemos, a que pudiéramos formar parte de esa junta directiva. Sin embargo, yo creo que solo el tiempo nos dará a demostrar cuáles fueron esas negociaciones que se dieron en las que nosotros no pudimos entrar. Uno desde fuera se queda pensando, espérate, si de pronto es que yo soy la cabeza y no cedo la cabeza, o yo quiero la secretaría y no cedo la secretaría, o yo quiero la presidencia de la Comisión de Presupuesto y no la cedo. ¿Hubo posiciones como esas? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros en realidad dentro de nuestras negociaciones, hablando nunca poner ni negociar nada que tuviera que ver con principios ni valores, cero temas de planillas, cero temas, y lo menciono ¿por qué? Porque vi en esta semana uno de los diputados que sus personas que le votaron, estaban discutiéndolo, cuestionándolo por qué votó a favor. Claro. Entonces, sabes, él hablaba un tema creo que de infraestructuras, de trabajos, etcétera. Nosotros no podemos prometer eso desde el rol de diputados, y eso es lo que se ha dado en la mala práctica. Hombre, hay un diputado que ya dijo allá en Capira, oye, yo voté por la actual presidenta porque si yo no votaba por ella, tuve que bajar la cabeza porque si yo no votaba por ella, no hay hospitales, no hay etcétera. Y eso me suena a la vieja forma de hacer política. ¿Y qué te garantiza realmente, Hugo, qué te garantiza a ti que realmente va a suceder? Ahora, dándole el voto. ¿Dana sí les ofreció un puesto en la directiva o No, no? la verdad es que no. No. Usted está como pensando lejos, don Ernesto. No, porque yo sí creo que uno debe tener un grado de libertad para votar y hacer reminiscencia de que voto en favor para que ayuden a la comunidad. Ese es un chip que debió haber pasado. Yo pienso que la labor del diputado está establecida en la Carta Magna, pero bueno, respeto al amigo diputado que lo expresó. A lo mejor está haciendo cavilaciones nocturnas por esos comentarios hoy. Y bueno. Palabras de ayer que duelen hoy. Oiga, en la repartición de las comisiones, que no hubo consenso esta semana, ¿veremos también la misma repartición de poder en el mismo porcentaje? Bueno, en ese aspecto, quizás nosotros
bancada de gobierno Ajá. va a tener algún tipo de liderazgo y yo O sea, soy... más cantidad de presidencias tendrán Y ustedes. lo que yo sí quiero, definitivamente, como con lo que he planteado, Sí. es que en el momento yo quiero darle participación para que ellos dirijan algunas comisiones. Y eso lo quiero hablar con las diferentes bancadas, Claro. para que ellos también participen. O sea, nosotros queremos, porque ahí hay mucho trabajo. ¿Y lo que vemos en la junta directiva será el reflejo también en las comisiones o usted cree que eso va a cambiar? Esperemos que cambie. ¿Comisión de presupuesto? ¿A qué aspira usted? Bueno, yo No sé. honestamente, como todavía los de Movimiento Otro Camino no somos bancada, a mí me asignarán de acuerdo al régimen orgánico Claro. del reglamento interno y si me mandan a donde me mandan, trataré de hacer mi mejor ¿Y esfuerzo. usted aspira a alguna comisión específica? Bueno, la verdad es que yo aspiro a credenciales. Yo soy especialista de recursos humanos y me iría bien. ¿Y usted? Yo estoy evaluando con mi bancada porque ahí tenemos que ayudar a todos Ah. que quieren participar y al final también evaluando cuáles son las que Claro. pensamos que son más importantes Claro. para que el proyecto del presidente José Raúl Molino y las leyes que él presente se puedan La más salir codiciada adelante. del presupuesto, Pero, no sé. pero fíjate, ¿Ah? el concepto de importante va a ser muy relativo. Ah. En este periodo, ¿hay alguna comisión que tenga que ver con ambiente? Sí, claro. Sí, claro. Esa va a ser vital. Va a ser vital, Sí. por ejemplo. Va a ser vital. Ahí no quedaría mal usted, ¿ah? Y esa De pronto. tradicionalmente no es de importante. No Si es me de de importante. comercio. Si me permiten Ah, sugerir, sí. José Pérez Barbón y quisiera estar en credencial, la verdad que le den el apoyo Sí. y gran infraestructura a mí, donde desean, pero si ellos han Ya. manifestado, harían Oiga, un buen papel ahí. Yo estoy interesado en que vayamos a la pausa. Gracias por Claro habernos que sí. acompañado hoy. Bendiciones. Gracias. Vamos a hablar del tema empleo en segundos nada más. Siga con nosotros aquí en Debate Abierto. Chen Chen es todo un concepto de la administración Mulino. Parte de lo que ese concepto lo dio a conocer el 1 de este mes en su discurso. Dijo, cuando hablo de más empleo estamos hablando de más Chen Chen. Cuando hablamos de obras estamos hablando de más Chen Chen. Es más, cuando reactivar el turismo es a lot of Chen Chen. Lo dijo ya incluso en otros términos. René Quevedo nos acompaña. Todo este concepto, buenos días, bienvenido. Buenos días. Todo este concepto de más Chen Chen y generación de empleo, esta semana dio algunos pasos. Mi primer empleo, por ejemplo, lo lanzó el gobierno. Su criterio respecto a este primer paso, 1.000 puestos de trabajo, salario mínimo, mitad y mitad entre la empresa privada y el Estado. Vamos por buen camino, ¿cómo lo toma usted? Bien, bueno, buenos días, Hugo. Buenos días, Danilo. No, definitivamente es un buen primer paso. El problema, el tema del empleo juvenil es una epidemia que tiene que encararse. Los jóvenes son los últimos que llegan y los primeros que se van. Así que creo que es un paso en la dirección correcta. El Chen Chen, como digo, es un sentimiento, la confianza es un sentimiento, el Chen Chen es un hecho. Para que haya Chen Chen tiene que haber confianza. Si no hay confianza no hay inversión, si no hay inversión no habrá empleo y mucho menos Chen Chen en el bolsillo de nadie. Ahora, necesitamos crear espacios laborales para los jóvenes. Los jóvenes están obteniendo, en la última década obtenieron un 70% de los empleos que generaron fueron informales. Y los que generaron empleo, los que obtuvieron empleos formales, el salario promedio del joven de 15 a 29 años es de $695 mensuales. Eso es $40 menos que el salario promedio en la economía a agosto del año pasado. Así que, pero creo que es un paso en la dirección correcta. Necesitamos sostener, crear los espacios laborales para los jóvenes. Lamentablemente, en los de enero a mayo del 2024, Mitradel tramitó 23.000 nuevos contratos laborales versus 37.700 en el periodo correspondiente del 2019. Es decir, son 14.000 aproximadamente contratos laborales menos, esto quiere decir 14.000 vacantes menos, y lamentablemente los jóvenes son las principales víctimas de la precarización laboral que enfrenta el país. Ahora, el tema de la sostenibilidad, que es lo que usted puso sobre la mesa como uno de los riesgos, y también el tema de la informalidad, decía la ministra, comenzamos con 1.000, ministra de Trabajo actual, Muñoz, decía, comenzamos con 1.000, pero vamos a ampliarlo. Y que también ese era un paso para crear en la mentalidad de todos empleo formal. ¿Hay otro ganchito o qué reserva tiene usted? La informalidad se debe a la pérdida de confianza en el clima para la inversión privada. Es decir, no se trata el gobierno no puede decretar la formalidad.
Lamentablemente, los sectores que generan la mayoría de los empleos en el país son sectores con altos niveles de informalidad. Mire, y creo que esta cifra ya la mencioné antes, entre el 2013 y el 2023 perdimos 26.000 asalariados, empleos formales del sector privado, pero creamos 77.000 funcionarios y se agregaron 235.000 funcionarios informales a la economía. Quiere decir esto que en ese periodo de tiempo, cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Eso básicamente se debe a que no hay confianza para invertir en el país. Si no hay confianza, no hay generación de empleo formal. Y en consecuencia, si no generamos empleo formal, estamos condenando a la Caja del Seguro Social a muerte, hagamos lo que hagamos. Entonces, la informalidad laboral depende fundamentalmente de la confianza para el clima, en el clima para la inversión privada en el país. Así que yo creo que tenemos que, y creo que el presidente Molino está dando los pasos correctos. Si no hay confianza, no habrá inversión privada. Si no hay inversión privada, no habrá empleo formal y seguiremos generando informales. Ahora, don René, usted pone la confianza como un prerequisito importante. Sin embargo, hay quienes dicen que hay algo en el modelo que está trabado o distorsionado, que va más allá de la confianza. Y tiene que ver con esto que le voy a decir. Perdón. 1.000 suena mucho. 1.000 nuevos empleos suena un número importante. Pero solo en diciembre de este año se van a graduar de la media 30.000 muchachos. Así es. Y hay otros de la misma cantidad van a llegar a los 18 años sin haber pasado por la media escolar. Sin hablar de los que están en la universidad sin trabajar. Es decir, cuando uno pone 1.000 sobre esa población, Ínfima. es ínfimo realmente. ¿Qué es lo que estructuralmente entonces está fallando? Bueno, lamentablemente hemos glorificado la educación universitaria. De hecho, en el 2018, antes de la pandemia, nuestras universidades graduaron a 32.709 profesionales de acuerdo al INEC, pero solamente 1.957 encontraron empleo en el 2019, menos del 6%, antes de la pandemia. Esto se debe a que nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país. Nuestro sistema educativo no genera las competencias por las cuales el sector productivo está dispuesto a pagar. Máxime que nuestra economía solo genera empleo informal. El empleo formal lo ha generado el gobierno con plata prestada. Entonces creo que, insisto, el tema de la confianza y aparte de esto, ha habido una estigmatización mediática de lo que es el informal. El informal es los trabajadores que no tienen contrato laboral, los independientes aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal, los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. Ese colectivo ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo. El problema es que solamente 18% de los informales cotiza. La economía enfrenta una crisis de liquidez. Tenemos un problema grave de consumo y lo estamos viendo. De hecho, por primera vez, Mitradel tramitó, como dije antes, un promedio de 23.000 nuevos contratos laborales. Es por primera vez en la historia, después de la pandemia, que hay una caída en relación al año anterior. Entonces, obviamente, hay mucha incertidumbre. Yo espero que esto mejore. Aparte de esto, estamos viendo los restaurantes, están citando caídas de ventas de 30 y 40% menos del año pasado. Hay restricción, hay problemas de consumo. Aparte de esto, bueno, ya vimos el informe de Mitradel de abril, que el cierre de la mina ocasionó un 1,5% de incremento en la tasa de desempleo. Es decir, que de acuerdo a Mitradel se perdieron 31.413 empleos. Esto tiene un impacto muy fuerte en el consumo y en la incertidumbre. Entonces, si no hay consumo, no hay ventas. Si no hay ventas, no hay empleo. Pero fíjese, estamos hablando de emociones, sentimientos y de imponderables también, ¿no? Porque confianza es algo que yo decido tenerla o no tenerla. Sí. Y en esa línea, yo veo 1.000 empleos que no tenías, aunque sean 30.000 la necesidad, pero ya son 1.000. Por supuesto. Ya dimos medio paso adelante. Y si me dice que va a aumentar, yo quiero tener la confianza de que me lo puedes aumentar. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa esa ecuación que usted nos dice de 3 funcionarios y un informal. Y 9 informales por cada uno que perdió su empleo. Exacto, 9 por cada. Entonces, yo me digo, se necesita no solamente esos 1.000 empleos, sino que las otras inversiones de las que me has hablado echen a andar. Yo no sé si ferrocarril, yo no sé,
pero algo tiene Así, que absorber sí. la mano de obra de manera formal. Así es, ¿Cómo sí. lo ve usted? Somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Ajá. Eso tiene que cambiar. Entonces, insisto, hemos satanizado la iniciativa privada de manera tan exitosa que solo generamos informales y funcionarios. Es decir, la diferencia entre el emprendedor o el empleador y el asalariado es quien asume el riesgo. Entonces creo que tenemos que realmente fortalecer el rol del empresario como creador de riqueza y generador de empleo. ¿Cómo lo fortalecemos? Primero, eliminando burocracia. El sector privado está ahogándose en burocracia, una burocracia que solo sirve para alimentar una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria y crear oportunidades para la discrecionalidad de los funcionarios y la cobradera de coima. Nada espanta más la confianza del inversionista que la cobradera de coimas. Entonces, por un lado, aparte de esto hay que racionalizar los procesos, hay que reducir el tamaño del Estado. Sin embargo, hay que crear los espacios en la economía, en una economía que no está generando empleo formal. Si no lo hacemos, estaremos convirtiendo funcionarios en informales o desempleados. Entonces, esto tiene que ser un proceso, tiene que haber un proceso agresivo de digitalización de los trámites. Hay mucha burocracia, tenemos que simplificarlo, tenemos que reforzar el rol del creador de riqueza. Hasta ahora lo hemos satanizado. Sin embargo, 2 de cada 3 empleos en el sector privado son informales o empleados de empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Entonces, el microempresario, formal e informal, es la columna vertebral del empleo. Entonces, creo que es importante que entendamos que si no hay confianza, no va a haber inversión privada. Sin embargo, este sigue siendo un país en el que cuesta muchísimo, muchísimo conseguir un tornero, un electricista, un mecánico, un fontanero, un carpintero. O sea, no tenemos esa mano de obra. Idóneo, Sí, preparado. idóneo, porque no de existe. palo de mango hay. Y se ha invertido una fortuna para tener el ICSE, 250 millones de dólares, frente a un INADE que literalmente estaba podrido. Sí. ¿Esto qué lógica tiene para solucionar el problema de la formación de recursos humanos? Bueno, primero el INADE se enfoca en oficios, el ICSE se enfoca en liderazgo técnico, o sea, hay perfecta complementariedad. El problema es que hemos glorificado la educación universitaria y quien estudia algo técnico es porque no le fue bien en la escuela, y eso es totalmente falso, porque son realmente los técnicos a nivel mundial, ¿ok? Los que van donde existe la mayor posibilidad de generación de ingresos. Tenemos que enfocarnos en la formación técnica, formación dual, formación técnica corta, de rápida inserción laboral, porque nuestras universidades, lamentablemente, y lo digo como profesor universitario, son fábricas de desempleados. Es decir, y yo creo que el emprendedor, nuestro futuro depende, 1, de las inversiones que logremos atraer y 2, de nuestra capacidad para emprender. El futuro laboral de los jóvenes está en emprendimientos, no en empleos asalariados. Pero ambos, los de INADE y los del ICSE, debieran salir del mismo pozo, Sí. que es la formación de permedia y media. Sí. Pero la formación de premedia y media no parece estarnos produciendo eso. Cuando uno ve, bueno, quiénes son los egresados, por ejemplo, de los bachilleratos que antes llamábamos vocacionales, uno se da cuenta que están o a la par o por encima de los bachilleratos académicos. Sí. Pero esto no está satisfaciendo el mercado panameño. No. Bueno, Para aparte nada. de esto, sí, y creo que lo mencionaste aquí, uno de los resultados de las pruebas PISA del 2018 y también del 2008, y estoy seguro que el del año pasado también, es que solamente 1 de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. Quiero decir esto, que los cuentos pesan más que las cuentas. Nosotros construimos narrativas de satanización en base a consignas, opiniones, ¿ok? Y realmente no en data, no en evidencia. Entonces, lamentablemente, y un entorno de redes sociales donde los fake news son mucho más populares que la verdad, esto lamentablemente nos crea una situación de vulnerabilidad. Un dato muy, muy importante, 70% de los empleos que están obteniendo los jóvenes son, como dije, informales. Eso en lo que 2013-2023. Y los que obtienen empleo formal, son empleos que el salario promedio es 695, como dije antes, $40 menos que el salario promedio en la economía. Más aún, los trabajos
con buenos salarios, por ejemplo, profesionales y técnicos que tienen salarios promedios de 1.000 y tantos, ¿ok? Hoy son 16% de esos empleos, de acuerdo al informe de la Contraloría de agosto del 2023, fueron jóvenes menores de 30 años. Hace 10 años era 21%. O sea, ha habido una pérdida de porcentual importante de 5 puntos en el número de jóvenes que desempeñan estas funciones. Entonces creo que los jóvenes han sido las principales víctimas de la precarización laboral que vive el país. Hombre, y son víctimas también cuando nos sumamos a ese hallazgo de que no se distingue entre un hecho y una opinión. Así es. Data y opinión. Y las redes están llenas de Opiniones, así es. no de data. Y se toman como hechos. Así Eso tergiversa totalmente Total. la realidad. Total, porque lamentablemente somos vulnerables a ser manipulados, ¿ok? Entonces, creo que es importante que esto lo entendamos. Lo que no se mide no existe. Sencillo. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Entonces, creo que en ese sentido, porque la data está, o sea, y realmente uno de los grandes retos que tienen nuestros jóvenes y todos, al final del día, es poder agarrar la data, miremos Google, y discernir y arribar a soluciones concretas de negocio, ¿okay? Proponer soluciones. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos la capacidad de pensamiento crítico, es fundamental. Obviamente la tecnología. Y un dato interesantísimo del censo es que solamente 3 de cada 5 panameños en edad productiva de 15 a 65 años ha usado la computadora alguna vez. Oye, ese dato es preocupante. Brutal. ¿Cómo vas a ser emprendedor? ¿Cómo vas a competir en el mundo de hoy si no has tocado una computadora? Exacto. Bien, gracias. Wow. Entonces creo que es un tema, la tecnología, la digitalización de la economía, la digitalización de nuestra fuerza laboral. Es más, yo puedo agarrar cualquier portal de empleo y busco los empleos disponibles y más de la mitad requieren el uso de herramientas informáticas. Bueno, se dan anuncios, usted hablaba de confianza, se dan anuncios y pasos. En el discurso el presidente dijo, vuelven las laptops a los Excelente. estudiantes. Dijo también que en el tema, no, eso lo dijo en debate abierto la semana pasada, digitalización, en el Estado viene la digitalización, algo en lo cual estamos sumamente retrasados. Dijo, mi proyecto insignia es el ferrocarril, esta semana creó la secretaría. En fin, le sumo pequeños elementos porque lo que quiero apuntar es su punto de vista. Confianza, los hechos y los dichos del presidente están casados, están generando confianza en el ambiente. ¿Cuál es su análisis? Sí, definitivamente. Esto genera confianza porque básicamente necesitamos coherencia. Y una cuestión que dijo el presidente, voy a ser un presidente presente. Sí, porque va a haber liderazgo. Entonces, creo que en ese sentido estamos viendo coherencia con con el discurso previo, así que pero tenemos que darle tiempo al tiempo, no tiene una semana en el puesto, así que yo estoy confiado de que esto vamos a salir fortalecidos. Obviamente de aquí a fin de año viene una situación complicada porque tenemos una crisis severa de consumo y de liquidez. Necesitamos inyectar chen para generar chen. Eso es lo que necesitamos y nosotros celebramos que haya coincidencia entre los dichos y los hechos a esta altura, que es muy poco, una semana. El propio presidente habló que debemos tener paciencia. Me quedo con el elemento de la presencia del presidente, porque incluso hay sátiras que, bueno, sí, nos movían a risa en momentos críticos en los últimos 5 años. De Elmis Castillo, principalmente, que usaba cualquier cosa como un teléfono, hablando con un presidente que estaba ausente. Entonces, el hecho de que por lo menos esta primera semana haya estado presente nos envía un buen mensaje. Gracias por habernos acompañado. Y creo que la opinión pública también recibe bien ese buen mensaje porque hay unas datas que nos trae Elemente, donde dice que en junio, aquí recién cerradito junio, mejoraron las ventas. Vamos a ver qué tanto y vamos a ver cómo lo interpreta también quien sabe de estas cosas que es Domingo La Torraca. En segundo nada más. Esto de la confianza es ¿la tengo o no la tengo? Alguien me describía, yo llegué a la oficina de un gobernador, pero yo entré con la confianza. Yo dije buenos días, entré con mi porte y llegué hasta allá. Si hubiera llegado buenos días, ¿está el gobernador? Probablemente no me hubieran dejado entrar. Es una muestra de confianza. Y en cuanto a confianza, tenemos que creérnosla, de que podemos salir de donde estamos. ¿Se lo están creyendo o no los panameños? Yo le di un adelanto despidiendo el segmento anterior y ya está con nosotros Domingo La Torraca. Bienvenido, buen día. Muchas gracias. Consultor de Elementé, la firma Elementé, que tiene algunos hallazgos que a mí me llamaron la atención. Usted lo tiene en el punto 4, pero yo lo quiero de primer punto.
los resultados preliminares de las ventas en junio, indicadores positivos, para que dé los indicadores nos interprete. ¿Qué significa esto? Hay varios puntos y lo estamos corriendo desde el día de la toma de posesión. Arrancamos en la noche el sondeo, ¿no? Y en 24 horas ya teníamos 200 respuestas, lo cual ya de por sí te establece, digamos, un resultado muy, un estado de ánimo. Un estado de ánimo alentador, ¿no? Sí, el deseo de participar, el deseo de participar, yo estoy aquí, ¿no? de dar mi opinión. Y estos son respuestas de empresarios de todos los tamaños. Hay que recordar que esto no es una encuesta a la población, esto es un sondeo dirigido a micros, pequeños, medianos y grandes empresarios de todos los sectores, ¿no? Anoche que hice el corte preliminar y no lo hemos cerrado hasta el día de hoy, tenemos 215 respuestas. El indicador positivo de ventas, que es el consolidado entre cómo te fue el mes pasado, cómo te fue con respecto al año pasado y sobre todo qué esperas hacia adelante, ¿no? Y eso hay 3 respuestas: mayor, igual o menor. Y 47% nos dijeron mejores resultados con respecto al mes pasado, con respecto al año pasado y sobre todo hacia adelante. Es decir, estamos hablando de ese hallazgo en el mes de junio, el mes siguiente. En el mes de junio. El mes siguiente a las elecciones. Así ese es. detalle es importante. A un mes de las elecciones. Nosotros corremos esto todos los meses y estos son los resultados del mes de junio. Y esto lo comenzamos a correr el día de la toma de posesión. Hay algo bien interesante porque este indicador tiene a su vez 3 subindicadores. Y algo que en Panamá, y es algo súper positivo del empresario panameño y del panameño en general, es su perspectiva hacia adelante. Y tuvimos un 64% hasta ahora de los participantes nos han dicho, esperamos mejores resultados para el resto del año. Sin embargo, don Domingo, y gracias porque su trabajo realmente para gente como yo es sumamente útil, una herramienta muy útil, muy rica, disponer de algo tan ágil. Cuando hago el análisis de tendencia, quitando las grandes variaciones como la hundida del 23, la línea promedio, la línea de regresión me tira una tendencia negativa. O sea, eso viene cayendo desde hace ya tiempo atrás. ¿Por qué no vemos que la línea levante un poco? O sea, ¿esto es una sentencia dictada del último quinquenio? Yo creo que es así. Hay 2 elementos que tienden a tirar esa línea de regresión hacia abajo, ¿no? Primero, los resultados de octubre y noviembre del 2023, que estadísticamente, si los ves en el campo, o sea, son estadísticas que no deberían estar en esta muestra. Esto no debió haber pasado, como no debieron haberse dado los cierres de calle. Esto estadísticamente te mueve, te inclina la balanza hacia abajo. Y también, por supuesto, creo que todavía está muy presente, el sentimiento, tal vez un poco hacia abajo, de poco aliento de los últimos años. Creo que, sobre todo las últimas 2 mediciones, y realmente desde principios de año, pero mucho más fuerte. Y también lo cruzo con los comentarios, sí, ¿no? Con los comentarios, que es que la gente está mirando hacia adelante, ¿no? Y al mirar hacia adelante, ¿con qué ánimo lo está mirando? Con una perspectiva positiva. 64% nos dijeron, nosotros esperamos mejores ventas para el resto del año. Lo cruzo también, Hugo, con los comentarios. ¿Qué dicen los comentarios? Nosotros le damos espacio en la encuesta, en el sondeo, para que nos escriban. 60% de los comentarios, y hacemos una evaluación, positivo, neutral o negativo, ¿no? En base, digamos, a lo que estamos leyendo, ¿no? 60% positivos, es un cambio importante, como de 10 puntos. El mes pasado creo que estaba como el 50%. Y estos hallazgos nos marcan de alguna forma un clima de calor, de opinión momentánea, sí, de optimismo. Así es. Y confianza. Así es, que puede convertirse en una tendencia si tanto las autoridades y el sector privado lo sabemos aprovechar.
Ahora, han pasado muy pocos días, disculpe que lo corte, y muy pocas horas, pero estos primeros indicios, ¿a qué conclusión lo llevan? De esta semana nada más, esta probadita. Mira, hicimos una pregunta y les pedimos a los participantes Ajá. cuáles son las perspectivas sobre el órgano ejecutivo y sobre el órgano legislativo después de la toma de posesión. ¿Qué perspectiva ¿no? tienen del Ejecutivo? 80% positivas. No, eso, Ahora, eso- cotejemos. ¿Y de los otros, disculpe, antes? Sí. del órgano legislativo, 28% positivo. ¿no? O sea, hay Es ahora, abismal. sí, no. Ajá. Así ¿Y que- del judicial también lo incluyó? No, solamente fíjate, esa es muy Ejecutivo buena idea. y En la Asamblea. próxima lo incluyo, es correcto. Sí, porque ha habido muchas decisiones jurídicas que han tenido impacto en todas las Correcto. esferas. Don Danilo, disculpe. Cotejemos eso con lo que este trabajo suyo de Elementé también presenta, porque tiene la virtud de presentar sectores y subsectores apreciados. Pocos sectores tienen la capacidad de reactivar rápido a la economía como el turismo. Y el turismo aparece aquí con una baja sensible, muy sensible. ¿Qué puede estar por detrás de eso y qué puede estar por encima de eso? Porque el turismo es muy sensible en la economía global a la hora de empujarla. Sí, Danilo, no termino de entender los resultados con respecto al turismo. Y creo que tú estás viendo los resultados de mayo, que en efecto para el turismo había una baja. Sin embargo, cuando lo contrastas con el número de visitantes que está llegando a Panamá y, digamos, la ocupación hotelera, digamos que son los indicadores más rápidos que sacan las autoridades, hay un contraste importante. Están llegando los turistas y los hoteles están siendo ocupados en su mayoría, digamos, hay un cambio importante. Así que no te sabría explicar, eso es muy buen punto. Voy a ver ahora en junio cómo están y ojalá que sea, digamos, algo aislado. Aislado, ¿no? pero Aislado. la tendencia es la que yo Sí, veo resaltada. Y como usted habla del tema tendencias, vamos a la gráfica de la economía perspectivas 2004-2025, porque en esta gráfica se recoge mucho eso que usted decía, ¿no? Cómo vamos bajando y en picada. Sin embargo, en los resultados que usted nos está mostrando de este estudio de Elementé, nos dice que para este año podemos esperar un crecimiento. Ahí va la caída que usted mencionaba, don Danilo. Podemos aspirar a llegar a los niveles prepandemia. Desgráneme cómo llegaron a esos hallazgos, a esas conclusiones. Mira, las perspectivas de crecimiento para este año es que nuestra economía debería crecer alrededor de 2,5%. Yo me voy a aventurar a decir que va a estar más cerca de 3%. ¿Y por qué? Porque Panamá usualmente sorprende hacia arriba. Y eso es lo que nos pasó. El año pasado estábamos todos esperando, todos los analistas, incluyendo las instituciones financieras interesadas, apostaban que Panamá iba a crecer como 4, 4,5%, terminamos creciendo 7%, muy a pesar del cierre de octubre y noviembre, ¿no? Así que yo apostaría que ese bajón de 2,5%, y esto tiene nombre y apellido, esto tiene que ver con el cierre de la mina, ¿no? Las perspectivas previo al cierre de la operación de la mina era que Panamá debía crecer este año alrededor de 4, 4,5%, como su tendencia a mediano plazo, que es lo que vamos a ver hacia adelante. Ahora, ahí hay muchos elementos y vuelvo al tema confianza que mencionamos en el segmento anterior, que acá también hemos echado mano de ese argumento, porque hay una decisión que tomó la Corte recientemente y tiene que ver con nuestra cuenca. Y llamó la atención que fue una resolución en 7 meses de una decisión que se tomó hace aproximadamente 20 años, ¿no? Y usted consultó sobre la opinión pública respecto al agua para el desarrollo, tomando en cuenta que necesitamos agua para consumo humano y para nuestro principal recurso, que es el canal de Panamá. Compártanos los hallazgos. Sí, y esta medición la hicimos, Hugo, en enero, porque ya en enero ya teníamos la discusión sobre la posible, digamos, ampliación de la cuenca del canal para incluir Río Indio para efectos del nuevo embalse que se requiere para el consumo humano y para asegurar que hay agua suficiente para mover carga a través de nuestro canal. Y 87% de las personas que participaron en enero, y creo que hoy en día tenemos mucha más sensibilidad sobre ese tema, dijeron que están de acuerdo con el desarrollo del embalse de Río Indio. Nuevamente, quiero advertir que esto no es una encuesta de la población, esto es un sondeo entre, digamos, el sector, digamos, empresarial, que incluye
micros, pequeños, medianos y grandes empresarios, ¿no? Así que hay una conciencia bastante alta en cuanto a la necesidad. También hicimos un análisis sobre el movimiento de agua y lo que significa para el consumo humano y para la capacidad del Canal de Panamá. Y lo cierto es que el embalse eventual de Río Indio puede brindarle una capacidad de hasta 13 tránsitos equivalentes en cuanto a consumo, en cuanto a producción de agua, ¿no? Que un tránsito equivalente, recordamos, es de 55 millones de galones, ¿no? Así es, y usted lo muestra precisamente, esa ecuación sobre lo que necesitamos para el tránsito de buques, también la capacidad que tiene el canal y lo que necesitamos para consumo, también están explicados en pantalla, pero para que usted lo traduzca a quienes solamente están viendo números, Sí. lo que está a la mano derecha de su pantalla. Lo que queríamos hacer es como simple, en vez de hablar de millones y millones de galones Ajá. de agua, dijimos cuánta agua consume un tránsito del canal. Son 55 millones de galones. Entonces hablamos de tránsitos equivalentes, ¿no? Un tránsito equivalente son 55 millones de galones. La capacidad del canal es de pasar 38 barcos al día, 38 tránsitos equivalentes. La producción de la cuenca actual del canal equivale a 54 tránsitos equivalentes, ¿no? Es decir, la lluvia que se almacena en el río, en el lago Alajuela, en el lago Gatún, equivale a 54 tránsitos equivalentes. Hay plantas potabilizadoras que utilizan esa agua por el equivalente a 11 tránsitos equivalentes. Es decir, de esas 54 tránsitos equivalentes, se sacan 11 para el consumo humano. Y esa debe ser una medida, no sé, una escala de medida que debemos tener claro los panameños porque se nos hace más sencillo y que sería solamente para nuestro mercado. Y eso le tenemos que restar, por supuesto, al promedio de los 38 Eso es lo que le iba a decir. Eso Eso es lo que le iba a decir. Estaba leyendo la Porque- mente. Exactamente, me leyó la mente. Sí. Porque en realidad de lo que estamos hablando que el consumo de agua en la región metropolitana equivale a más o menos un tercio de los tránsitos equivalentes. Exacto. Es correcto. Un tercio, sí, Entonces, exactamente. Los 11. hay una competencia significativa entre el consumo y el negocio. Y el negocio del canal. Producimos 55 tránsitos equivalentes en agua, nos consumimos 11 de producción de agua potable Pero necesitamos 38. y consumimos 38 para el canal. Nos quedan 5, pero cuando viene el niño se lleva 16. Exacto, nos queda un negativo, Entonces quedamos en balance en negativo. déficit. El embalse de Río Indio nos pone por encima de eso en 2 tránsitos. Ahí está precisamente en la escala roja, ahí en el renglón rojo está precisamente esta ecuación. Cuando nos decía estos resultados, usted aclaraba, esto es un sondeo que se hace entre empresarios, pero es válido decir, y usted me corregirá, que precisamente al consultarle a este renglón de la población, estás consultando a quienes invierten o no invierten de acuerdo al grado de confianza que hay. Así es. Y de ahí viene entonces la generación de empleo y demás. por De ahí la supuesto. relevancia e importancia de este sondeo. Hugo, es muy importante la confianza. Parte de los comentarios, de vuelta al sondeo, parte de los comentarios que han hecho una diferencia entre abril, mayo y sobre todo junio es palabra confianza, palabra perspectiva positiva. Y eso es muy importante para que el inversionista local y el extranjero apuesten a Panamá. La generación de empleo se genera en la micro, pequeña, mediana y grande empresa, ¿no? Y ahí es donde tenemos que apostar. Las primeras semanas creo que han sido muy positivas, ¿no? Ha habido un cambio, se siente un cambio en el ambiente de acuerdo a los resultados de nuestro sondeo. Creo que tenemos que seguir trabajando con acciones contundentes. Por ejemplo, si me permites, A ver. ayer la viceministra de Economía hizo un anuncio Sí. con respecto a los ajustes que se tienen que hacer en el presupuesto que se está ejecutando este año para intentar para alcanzar la meta del déficit fiscal según la ley establece. Eso es un mensaje contundente, eso es un mensaje muy fuerte, ¿no? El saber que si reducimos el mal gasto en funcionamiento y lo enfocamos en la inversión, vamos a salir adelante, vamos a volver a
a resaltar sobre el resto de Latinoamérica. Ahora bien, todo esto es importante y estos mensajes son relevantes porque usted nos habla también de la condición de la economía en esta consulta versus los retos estructurales que tiene la actual administración, para que nos dé un bosquejo rápido y si esta primera semana nos sirve para medir que se va en esa dirección. Los retos son muy importantes. Digamos, la situación fiscal, financiera del país es muy débil, ¿no? Retos muy importantes, el programa de beneficio definido de la Caja del Seguro Social, el programa de pensiones, ya hablamos del agua, por supuesto el nivel de endeudamiento es alto, pero es manejable, por supuesto la necesidad de ser más eficiente con el gasto, el tema de consolidación fiscal, cómo somos más eficientes, y aquí tenemos que tener una discusión sobre exoneraciones, subsidios y gasto de funcionamiento, y cómo podemos hacer eso más eficiente y enfocarlo en la inversión. Y lo más importante, y es la carencia de servicios públicos para un país que produce 82 mil millones de dólares en producción nacional. Hombre, y que se necesita para que haya inversión, se generen empleos y haya chen-chen, que es lo que al final es la promesa y lo que los panameños están esperando. Gracias por toda esta orientación que usted periódicamente nos da a través de estas consultas que realiza, porque una cosa es que yo tenga la impresión de... Y otra cosa es tener la data, el elemento de que a veces coincide con lo que yo creo, pero a veces no, Qué bueno es tener entonces un dato y no confundirlo con una opinión a propósito del segmento anterior, don Danilo. Vamos a la pausa, tenemos mucho más que compartir esta mañana. Vamos a hablar de la decisión tomada por la Corte y también esta primera semana lo que ha significado en el municipio de Panamá. El alcalde Mayer Misrachi nos acompañará, así que usted siga con nosotros. La justicia ha tomado una decisión en un tema que ha sido recurrente aquí en Debate Abierto, la cuenca del canal. Ya yo perdí las veces, la cuenta de las veces que hemos abordado este tema. Varias veces, o sea, distintos momentos y en distintas circunstancias. Pero la que enfrentamos ahora es novísima y precisamente usted, don Jorge Luis Quijano, en muchas de esas ocasiones estuvo aquí ilustrándonos. Buen día, bienvenido una vez más. Muchas gracias por la invitación, Hugo, Danilo, un placer estar con ustedes. La cuenca del canal vuelve a su estado original, devolviéndole ahora a la Corte la cuenca occidental. Primero, ¿usted cómo recibe esta decisión? Yo creo que es una buena decisión porque manda un perfecto mensaje a nuestros clientes, o sea, clientes del canal, clientes del país. O sea, había mucha expectativa de que si el canal iba a hacer algo con este tema de ampliar la cuenca, y lo otro es construir embalses. Esto es un primer paso. Y ese paso yo creo que va a calmar un poco la ansiedad que existe en lo que son los clientes del canal. Pero hay que seguirlo y hay que hacer los próximos pasos porque todavía queda mucha tela por cortar. Eso de que queda mucha tela por cortar, ¿qué quiere decir? ¿No es que ahora se puede construir embalse de inmediato? Explíquenos ese concepto. Bueno, recordemos que en la ley 28, artículo 2.4, dice explícitamente que no se podrá construir un embalse o embalses para el funcionamiento del tercer juego de esclusas. Yo tengo mi opinión que ya eso ya se completó. O sea, en verdad nosotros ya cumplimos con todo lo que tenía la ley. Sin embargo, al crear embalses sí hay que hacer una consulta pública y demás. Así que sí toma definitivamente los próximos pasos que todo el mundo está diciendo, por lo menos los abogados, yo no soy abogado, están diciendo que sí se necesita una ley para permitirle al canal ahora seguir con ese próximo paso. Pero lo importante de lo que se acaba de dar es que ahora el canal asume una responsabilidad importante dentro de toda esa cuenca que ya no estaba sino hasta esta semana prácticamente como parte de la cuenca del Canal de Panamá. Y ahora pues tiene no solamente Río Indio, la parte superior de Río Indio, tiene también Coclé del Norte, tiene Toabré, tiene, perdón, para ir en secuencia, tiene Caño Sucio, Toabré y Río Indio. Y Miguel de la Borda que está con Caño Sucio, una parte, no la totalidad de la cuenca. Así es. Don Danilo. Sí, este tema da para varios problemas, Hugo. Para varios programas, perdón. Y la primera cosa que le quería preguntar era precisamente eso. Hemos hablado siempre en los últimos meses
de Río Indio, Río Indio, Río Indio. Pero originalmente la ACP que usted dirigió, se fijó en 5 ríos. 5 ríos importantes sobre los cuales hizo bastantes estudios, auditorías de toda la biosfera, todo lo que giraba en torno a esos 5 ríos. ¿Por qué no pensar en grande? Pensar en cuál va a ser el escenario posible o los escenarios posibles de 50 o 100 años y pensar en para qué pueden servir 5 ríos y no uno, que es Río Indio. Bueno, yo creo que el tema de Río Indio aterrizó porque era como una necesidad inmediata. O sea, más que nada porque estamos viendo el problema de hoy. Pero Río Indio no resuelve el problema a largo plazo. O sea, lo resuelve a mediano plazo. O sea, lo construye y demás, y lo que te hace es que te reemplaza, en esencia te reemplaza el consumo humano, industrial y fugas, ¿okay? Que es una buena parte de fugas del IDAN, ¿no? Entonces, eso es lo que consigue Río Indio, le regresa al canal, en su momento le regresará alrededor de 12 tránsitos equivalentes en agua, que entonces ya el canal no va a tener estos problemas que ha tenido recientemente, donde tiene que bajar su capacidad de tránsito para poder ahorrar esa agua, para poder alimentar a la población. Así que, en esencia, yo estoy de acuerdo de que tenemos que ver con luces largas este problema, porque viene un cambio climático, ya lo estamos viendo con la primera isla que prácticamente se tuvo que mover la gente de allí, y ese cambio climático nos va a pegar muy duro. Hay que incorporar también dentro de las cuencas que hemos hablado, Bayano. Bayano es una cuenca muy rica, es un gran embalse, tiene 35.000 hectáreas, o sea que es casi llegando a lo que es el lago Gatún. La ventaja que tiene Bayano es que todo el agua se puede utilizar porque no se navega. En el lago Gatún tienes que mantener, para navegación, permitir los calados, nada más puedes jugar con ellos unos cuantos pies. Y ya lo hemos visto cómo vas reduciendo el calado a la medida que llegas a 85 pies de elevación, comienzas a perder calado. Entonces hay que ver esto en grande. La oportunidad que tenemos aquí es que, aunque Río Indio es la primera solución que se está buscando para resolver los problemas más inmediatos que tenemos, las reservas que tienes hacia el oeste de Río Indio, que son Coclé del Norte, Sucio, Miguel de la Borda y Tuabré, nos lleva entonces mucho más allá que simplemente 30, 40 años. Entonces, hay que ver aquí a final del siglo qué se necesita, y yo lo que recomendaría es eventualmente incorporar lo que es Bayano, y en este momento, y creo que el nuevo presidente pues ha dicho que va a usar Bayano para proveer de agua a una potabilizadora en el lado este de la ciudad. Y eso está bien, pero yo creo que hay otra forma de que se puede funcionar, que es simplemente comprando la gestión que tiene ahora mismo, las acciones que tiene AES allí, asumiendo que nos dan un buen precio. Sí, porque la primera vez nos puso un precio estratosférico. Y por eso fue que no se pudo hacer nada. Pero si esto se da a un precio razonable, entonces hay 3 turbinas y hay un puesto de una 4ª turbina que nunca se utilizó. Nosotros podemos pegarnos allá abajo a ese espacio que está allí y mandar agua simplemente por el diferencial que hay de agua del nivel del lago Bayano hasta Tanara por gravedad. Ahora, y no tengo que estar bombeando. Claro. Y de Tanara, entonces tú mandas a Chepo, a Pacora y demás. Ahora, sumar Bayano, usted lo propone, ¿en este momento es imprescindible? ¿En este momento o usted lo propone a futuro? Yo pienso que esto va a pasar en los próximos 5 años. En los próximos 5 años. Yo creo que ahora mismo el enfoque debe darse ahora mismo en la cuenca que el canal acaba de adquirir. En lo que ya tenemos. Sí, que se acaba de retomar. Es más, es una gran responsabilidad. Estamos hablando de 213.000 hectáreas nuevas, o sea, nuevas retornadas, que el canal ahora tiene que supervisar. El canal tiene la responsabilidad por constitución de velar por la salud de las poblaciones que están ahí en base a la calidad de agua y cantidad de agua que está disponible. Entonces, ahí pues hay otros temas que ahora el canal tiene que en su presupuesto, que posiblemente no lo tenía en su momento porque no se había dado este fallo esta semana,
Entonces, ellos tienen que ahora retomar el presupuesto y decir, bueno, ¿y ahora cuánto me va a costar Claro. este 60% de aumento a lo que ya yo tenía? O sea, estamos hablando de 213 mil hectáreas versus 339 que tiene el lago de Gatún, entonces, la cuenca original. Ahora, entender el presente bajo el contexto actual, o más bien, entender el pasado bajo el contexto del presente es un error de análisis. Y he visto muchos comentarios respecto a esa decisión que se tomó en aquel momento. Si la memoria no es infiel, porque usted fue protagonista, la decisión al final se tomó e hizo posible que en la opinión pública de alguna forma fuera más aceptable la propuesta de ampliar el canal. Aunque muchos no lo crean, había quienes no querían que se ampliara ese canal nuevo que usted ve ahí, el ampliado. Había gente que decía que no lo hiciéramos. Y una de las razones era el tema de la cuenca, que decían que aquí había un país dentro de otro país, que los emperadores de la ACP, cosas como esa. Y eso caló en la opinión pública. Se desafectó y de alguna forma fue más vendible. ¿He dicho algo incorrecto? Bueno, yo creo que era suficiente con la ley 28. Ajá. No era, a mi parecer, yo no Claro. soy abogado y demás, pero a mi parecer, y no estaba involucrado en esos detalles en su momento. O sea, yo estaba más, acuérdate, yo estaba en operaciones en aquel Exacto, entonces. sí. Pero sí, estaba al tanto de algunas cosas que estaban sucediendo. Y sí había esa animaversión por parte de algunos grupos en el área de la cuenca, en la cuenca oeste, y provocaron a que se diera esa derogación. Sin embargo, ya la ley 28, que también se da más o menos en el mismo periodo de tiempo, o sea, estoy hablando de junio 17, 18 más o menos, que se dan las dos. Uno es 20, la ley 20, y la otra es la ley 28. Sí. Y la ley 28 ya decía, no puedes construir embalses. Entonces, si tú tienes una que te dice tácitamente, no lo puedes construir, ¿para qué ibas a hacer la otra? Quédate con la cuenca entera y simplemente no la construyas. Pero es que hay que recordar la beligerancia que tomó, creo que se llama Coordinadora Campesina, Que y los para- grupos que estaban detrás. En contra de los embalses. Sí, exactamente. y los grupos políticos e ideológicos que se movían detrás. Tenían una beligerancia en ese momento en la opinión pública muy fuerte. Recordando que el gobierno de aquel entonces venía con una herida cuando tocó el tema ya Caja de Seguro Social, es decir, su capital político tampoco era el más grande. Sí, ¿no? pero yo creo que es importante, han pasado 18 años, Sí. y yo creo que en este momento el cambio climático nos está dictando otras cosas. Y hoy vemos que hay lluvia, Claro. y vamos a tener mucha lluvia, porque después de un El Niño viene la niña, y siempre vas a Sí. tener mucha más lluvia, y ojalá, no me gusta el término, pero vamos a tener que vertir agua al mar a final del año si hay más de lo que puede acumularse en los dos embalses. Y eso va a mandar un mensaje que no se necesita. Ojo, sí se necesita, porque tú tienes una población que sigue creciendo, tú tienes ahora mismo 5 plantas potabilizadoras que toman agua, extraen agua de Gatún, del lago Gatún. Tienes una que es la más grande del país, que es la de Chilibre, que extrae agua a La Juela. Y tienes 2 ahora mismo, 2 que están construyéndose, la de Gamboa y la de Howard. La de Howard tiene 70% de progreso, tiene un problema de plata, y el otro también, pero eventualmente yo creo que esto se va a resolver en los próximos meses, si no semanas. Pero también tienes ampliaciones, le han pedido al canal que amplíe la de Mendoza en un 50%, o sea, sigue la extracción creciendo, la extracción de agua cruda, de dulce de los lagos, sigue creciendo, y tú tienes que reponer eso de alguna manera. La única forma de reponerlo es si tú puedes recogerla en un embalse para pasársela al lago Gatún. Que es curioso, eso es minería. Eso es minería. Manejar agua es minería. Ahora, Sí. ingeniero, se aumenta el patrimonio del Canal de Panamá, porque esto, al extender las tierras, queda bajo la responsabilidad de la... Pero no es patrimonio, ¿eh? ¿No es patrimonio? No es patrimonio. No es patrimonio, es rector sobre los temas que tienen que ver con el ambiente, que tiene que ver con el agua, o sea, lo que es calidad de agua y lo que es... Responsabilidad, por Entonces, decirlo. el área todavía es más gris. Porque si tiene responsabilidades, pero no es patrimonio, ahí es donde surge el área gris, donde se traslapan lo humano con las necesidades económicas. Y usted lo pasó por encimita, pero ese punto está allí. Sí. Se van a requerir estudios de impacto ambiental, estudios de impacto, el famoso capítulo 8.
el estudio de impacto social, que fue lo que, como dijo Hugo, provocó un cierto miedo en el gobierno de ese entonces y echó para atrás lo que había adelantado. ¿Qué se puede decir hoy día que no hay o que hay, que había en aquel entonces o que no había en aquel entonces en este sentido como progreso? Mira, esa pregunta tiene varias aristas, pero déjame agarrar el tema de qué es lo que tenemos ahora mismo. Cuando yo salí del canal dejamos estudios adelantados sobre Río Indio en particular, porque estábamos bajo la creencia de que nunca íbamos a regresar a ver el resto de la cuenca, ¿no? Así que nos enfocamos en Río Indio como una solución. Y se adelantaron hasta diseños conceptuales de Río Indio, del proyecto de Río Indio. Pero no solamente eso, nosotros gastamos, y creo que lo he mencionado aquí con ustedes antes, gastamos $23 millones en esos estudios porque contemplaban también el acercamiento a la población, el hablar con ellos de todo lo que iba a pasar allí, y además de la parte técnica que sí costaba algo, pero no era los 23 millones, más se gastó en toda la parte ambiental y social que lo que se gastó en la parte técnica. Así es que se adelantó mucho en ese sentido y quedó pendiente de lo que dijiste, quedaba pendiente, el próximo paso era el estudio de impacto ambiental. Ahora bien, eso queda pendiente. Ahora bien, pensando en lo que había hace 20 años, que también hay que hacer una corrección. Hay gente que está pensando que este fallo se dio 20 años después. No, la demanda se presentó en diciembre y pasaron 7 meses para que la justicia actuara. La ley sí databa de 2006. La justicia actuó, digamos que bastante rápido. Pero ha cambiado mucho la cuenca. Es decir, antes era la coordinadora campesina y la información que manejamos es que hay gente que ha comprado tierras en la zona porque algunos sí tienen la esperanza. En algún momento se va a ampliar la cuenca y yo puedo hacer negocio. ¿Con qué óptica debe mirar la ACP o el país a estos nuevos residentes de la cuenca? Y eso es un tema que va más allá de mi capacidad ingenieril, vamos a llamarlo así, o conocimiento del tema del agua, pero sí es un tema que hay que tratar. Hay gente, no solamente aquellos que han especulado, porque hay gente que en verdad ha estado viviendo ahí mucho tiempo. Sí. Y recordemos que el área impactada es un área de apenas de 4.500 hectáreas. Sí. No es toda la cuenca, que son 50 y tantos mil hectáreas. Entonces, hay que... Pero perdón, el área impactada por Río Indio. Por Río Indio, sí, el embalse de Río Indio. Sí. No estamos pensando en los otros. No, solamente Río Indio. Estamos hablando nada más de Río Indio, ¿no? Es más, cuando hicimos los estudios estos de los 23 millones, nada más era Río Indio. O sea, nosotros en ese momento ni estábamos pensando que íbamos a recibir de vuelta el resto de la cuenca. Así que hemos avanzado en que sí se ha hecho contacto con la población que no se había hecho anteriormente, antes del 2006. Sí se hizo contacto, pero se puso la cosa muy caliente. Sí. Y tuvimos que buscar alternativas, y una de las alternativas fue usemos tinas de reutilización de agua, que funcionan a perfección, pero también te causan algo de salinidad, o sea, algo más salinidad. Entonces, ese es parte de uno de los problemas que hay que también resolver. Y para resolver la salinidad se necesita también más agua. Pero ese no es el único problema. El problema en verdad es que estamos consumiendo más agua, no solamente por la población, sino las fugas y demás que se están dando. Petro este jueves lanzó nuevamente o relanzó la idea de un tren como una alternativa al canal. Aquí en Chocó, cerquita de Darién. ¿Será competencia para el canal? ¿Usted cómo lo ve? Mira, yo nunca he pensado que un tren puede competir realmente de frente contra el canal de Panamá. O sea, tendría que ser sumamente eficiente para poder... Mira, aquí pasan buques ya de 17.000 teus. O sea, usted sabe cuánto tiempo le va a tomar bajar todo eso y pasarlo en un tren. Y eso que el tren nuestro es corto. O sea, además, pero bueno, lo dijo el señor Petro, la primera que mencionó esto fue un momento en que habló como si nuestro canal fuese una zanja seca. Y eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, sí. No, y no solamente es Petro, allá está AMLO también. Hay muchos otros que creen en todos estos sistemas ferroviarios que van a competir con el canal de Panamá. Yo les deseo mucha suerte. Hasta ahí dejamos las cosas por ahora. Gracias por acompañarnos hoy, don Jorge Luis. Gracias. Siga con nosotros porque en breve conversamos con el alcalde de la ciudad capital. ¿Qué tal fue esta semana para Mayer Mizrachi? En breve conversamos con él.
Mayer Mizrachi, alcalde de la ciudad capital, está con nosotros. Bienvenido, señor alcalde. Hola. Como no ha parado de hablar don Danilo, usted comienza la conversación. Menos mal. Adelante para cerrar. Señor alcalde, estamos hablando de, ¿hace cuánto tiempo? Hace horas, 8 meses atrás. A veces que era que había No tomado tenía posición. usted el radar Para nada. para nada. Tú dices, señor alcalde, y yo cada vez que yo escucho eso, yo prefiero que me digan Mayer. Sí, yo sé, pero Pero es difícil también sí, de exacto. comprender. Y normalmente has estado muchos amigos aquí y normalmente yo le digo siempre señor porque forma parte de la formalidad del trato, ¿no? O don también. Peor todavía le sonará si le digo don Mayer. Pero, señor alcalde, convengamos el señor alcalde. Adelante. Señor alcalde, La recibo. usted no tenía en su bitácora de vuelo, en su plan de vuelo, aterrizar en la alcaldía de Panamá. Pero aterrizó, ahí está y ahí está enfrentando lo que está conociendo. ¿Qué hay entre la realidad ya administrada que tiene usted en sus manos de diferente con lo que en su imaginación estaba? ¿Cuál es la diferencia más importante que usted, el administrador de este espacio que se llama Alcaldía de Panamá o Municipio de Panamá, ha encontrado? El despilfarro de fondos públicos, sin duda. No existe un incentivo para ahorrar, o mejor dicho, no gastar, o en lujos o privilegios. No hay ningún incentivo para consolidar, por decir, puestos que pueden incluso ser hasta redundantes, personas que simplemente están ahí para cobrar un cheque, pero por lo menos esos llegan. La gran mayoría del crecimiento abultado de la planilla ha sido de gente que simplemente le pagaban todos los meses. Y lo que me entero ahora, después de campaña, hoy, es el famoso programa Cashback, que mucha de esta gente estaban nombradas en ciertas juntas comunales y entonces le pagaban un salario y cierta parte de ese salario iba hacia el padrino que les consiguió el nombramiento. ¿Quiénes eran los padrinos? Gente con capital político. Puedes decir, desde un representante hasta el propio alcalde, hasta un allegado, un amigo personal de alguien o hasta un copartidario. O sea, recuérdate, el nombramiento de puesto ha sido un método de trance. Es una nobleza político-burocrática. Pero esto que usted nos está revelando es grave porque de cashback se sabía en la vieja asamblea e iba directo a los diputados. Acá, los padrinos políticos, el abanico es todavía mucho más grande. Pero, pues claro, porque si te das cuenta, incluso en los medios, lo que más vemos es lo que se dice en la asamblea. Las juntas comunales y los representantes y la alcaldía reciben menos atención mediática. Sí. Entonces, hasta cierto punto, han fumado bajo el agua, como se dice, pasado agachados. Por eso, para mí, yo he estado tratando de incluso documentar y seguir siendo el mismo Mayer de decir las cosas como las ve y como las encuentra, porque para mí todo esto es nuevo. Y es hasta difícil creer que cuando yo recientemente estuve contratando a una persona para inspector, me dice, oye, ¿cuánta parte del salario es que tengo que devolver? Ya eso forma parte de la cultura. Entonces. Sí, yo digo, en la transacción. ¿de qué estás hablando? Dije, no, es que yo trabajaba en otro municipio y bueno, yo sé cómo funcionan las cosas. Yo, mira, es muy simple. Tú haces tu trabajo bien, el 100% es tuyo. Tú haces tu trabajo mal, 0% es tuyo y te vas. Es así, es simple. No hay mecanismo. Así funciona la empresa privada, así debería funcionar el gobierno. Pongámosle cifras, porque en la asamblea uno conoce, por ejemplo, de casos ya denunciados de que tenían un salario de 1,000 y le tocaban 100 o 50 dólares. Acá en la alcaldía, ¿cómo era? Esos detalles no me los sé. Todavía no lo sabe. Todavía no me lo sé. Lo único que sí sé es que así era. Así estaba funcionando. Sí, y yo acabo de venir, antes de estar aquí, firmé 280 destituciones. 280. 280, equivalente a $360,000 al mes. No más. No. Ahora, esto Más, es la como punta, 400. ahora esta es la punta del Es la iceberg, punta. porque el jueves había hablado de 75. Hablé de 75. Ahora sumó 280. Cada día me están llegando mis destituciones, que es lo primero que he exigido, es organizar la casa. Piénsalo como un paciente.
está con una hemorragia, lo primero que hay que hacer antes de curar la enfermedad es parar el sangrado. Ahora, ¿qué características tienen esos trabajadores que está destituyendo? En la asamblea Algún- se dio que llegó ojo, mucha gente el primer día de ojo, trabajo. no- ¿Acá cómo fue? No te equivoques. Muchos de estos estaban por contrato hasta Sí. el 30 de junio, en lo Ok. que se llama en la planilla transitoria. Sí. Hay una permanente, hay una transitoria. La transitoria debe ser excepcional, pero se volvió la regla. Entonces, usaban la planilla, habían gente que tiene hasta 10 años trabajando en el municipio, en transitoria, en contratos de 6 meses en 6 meses. Incluso jueces de paz que han estado en contratos de 6 meses en 6 meses. ¿Qué va a hacer Eso con no los es jueces de correcto. paz, por ejemplo? Porque Eso es un problema porque los jueces de paz a veces te pasan un mes sin ir a su trabajo. Y ¿Cómo? yo pago la cuenta como alcalde, más yo no tengo injerencia para decirles qué hacer. usted es el que le paga, pero no es su jefe. por decirlo de otra forma. Exactamente. Hasta cierto punto, incluso hablé con la alcaldesa de San Miguelito, con Irma, sobre el problema de los jueces de paz. Quizás incluso hablar con la gobernadora Mayín para ver si hablamos un proyecto de ley para pasar esa injerencia hacia las gobernaciones, porque realmente es un peso para la alcaldía, no influye en nada. Pero para seguir en el tema de los, de los transitorios, más de 2.200 transitorios no se renovaron a final de junio. No todos esos transitorios son botellas, no se equivoquen. Algunos de esos transitorios sí eran gente que trabajaban de verdad. ¿Y esos se quedan o se van? Esos entonces vamos a reconsiderar junto a los representantes para validar que sí trabajaban. ¿Y esos, Primero. ¿Y esos están en cashback o qué conoce Por usted? eso, primero hay que empezar desde cero. Ok. Hay que empezar de cero, pero uno sabe quién era la botella y quién no. ¿Tú sabes cómo? Porque las botellas no vienen a reclamar que es su destitución. Ellos no vienen sea- a decir, ¿y por qué me votaron? No, porque ellos son sinvergüenza. Ellos saben exactamente por qué lo votaron. Ajá. Vamos, también, pero fíjese que las cuentas todavía no me dan porque el alcalde anterior, la información que manejamos, que disparó la planilla en un 79%. La alcaldía pasó de tener unos 3.564 trabajadores a más de 6.000. Más de 6.000. Hasta ahora usted ha destituido solamente a 2.200 que están en la planilla temporal, Más otros 250. más otros todavía no da. O sea, todavía hay mucha tela que cortar aquí. Sí, apenas van 3 días. Ajá. 3 días desde que yo empecé ese proceso. A mi criterio es un gran avance porque lo que hemos visto anteriormente es, ok, vamos a sacar a esa gente y vamos a meter las mías. Sí. Claro. ¿Y usted no va a te- meter personal? Y no te equivoco, no te equivoques. Sí. Me han llamado a pedir puestos. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Yo estoy sacando, no agregando. No me pidas hacerme daño encima de todo, es lo que digo. No me pidas, una vez yo le dije a una persona que se sentó enfrente mío, me pidió un favor indebido. Yo le dije, yo no te pediría meterte este cuchillo a tu ojo, porque eso es pedirte hacerte daño. No me pidas hacerme daño. Yo tengo que primero cuidar la casa, donde se puedan atender. Una vez que organizamos las finanzas, vamos a atender las necesidades de todas las juntas comunales y esos nombramientos que les queremos dar, pero siempre y cuando sean gente que trabajen. ¿Cuánto tiempo le tomará poner en orden la casa, calculo usted, para entrar entonces con toda la energía a trabajar en lo que la ciudad necesita? No, es que lo estamos haciendo en paralelo, una cosa no quita la otra. Así, se mastica y se camina chicle a la vez. Bien. Exacto. Y eso es una de las cosas que el administrador público, típicamente el gobierno no se sabe hacer. Estamos en esto, entonces no podemos hacer más nada, pero eso no es verdad. Yo firmé esos documentos esta tarde y más allá de eso yo fui a ver ciertas obras que se están haciendo, temas de mercados para los boneros que están en la 5 de mayo. O sea, uno puede hacer múltiples cosas a la vez. Por eso los famosos 100 días, primeros 100 días, yo voy a demostrar que no son 100, sino 30. En 30 días tú puedes demostrar una gran diferencia. ¿Qué diferencia habrá en la ciudad después de 30 días? Ornato, basura, lo que es los bien cuidados, ¿Qué va a hacer con los bien cuidados? la policía municipal. Ajá. La policía municipal es como siempre he pensado yo, que es como el águila arpía. Es panameño, pero nunca lo ves. Ajá. ¿Sabes? O sea, Nunca lo los bien ves. cuidados van a ser la policía municipal. ¿Y qué va a hacer con los La bien polici- cuidados? Los bien cuidados tienen que buscar su trabajo y nosotros Ok. vamos a crear programas de reinserción social junto al MIDES, precisamente para también apoyar el tema de los que viven en la calle, que es un problema que ha estado creciendo en los últimos 5 años.
Entonces ya yo hablé con la ministra del MIDES precisamente para desarrollar un esfuerzo para no solamente sacarlos a las calles, pero reintegrarlos a la sociedad, porque el problema no hay que nada más tapar y esconder por otra parte. No, hay que rescatar a estas personas, reinsertarlas a la sociedad. Además de eso, te dije, el tema de ornato, tenemos el tema de tecnología. Ya estamos, hoy tuve una reunión muy próspera con Google y el director de la AIG. Estamos avanzando a balazo para hacer las cosas necesarias que atraigan a estas empresas a venir a Panamá. Hay regulaciones que impiden a que las grandes empresas de tecnología vengan a Panamá. No quieren incentivos, simplemente que se les quiten las barreras que crean monopolios. ¿Cuáles son esas barreras? Un perfecto ejemplo. A ver. El gobierno de Panamá, en el último gobierno se pasó un reglamento en la IG en donde todos los datos del Estado tienen que estar guardados en servidores dentro de Panamá. Tú me decías a mí que los servidores que tenemos en Panamá son mejores que los de Google y Amazon. No, no lo son. De hecho, son más caros. ¿Los de Panamá son más caros? Claro que sí. Es como si nos ponemos a producir carros aquí. Nos va a salir más caro. ¿Ok? Entonces, esto impide a un Google, a un Amazon que venga a Panamá y fielmente compita. Sí, porque tendría que instalar sus capacidades de almacenaje en Panamá. No hace sentido. No hace sentido. Con los valores que tenemos de energía aquí, ellos dicen, hey, yo te puedo vender ese almacenaje a un 70% menos de lo que tú pagas hoy en día. Y hoy más que nunca, el gobierno de Panamá necesita ahorros, necesita cortar costos. Entonces ahí es donde entra la tecnología, es una optimización. Pero si apadrinamos los monopolios que benefician a unos cuantos, estas grandes empresas nunca van a venir. Ahora bien, hablemos de otros temas. Hablemos de desfile de Navidad. ¿Habrá desfile de Navidad? ¿Qué tiene usted programado? Claro que sí. Yo vi un tuit hoy donde decía que, oye, como Mayer es judío, no habrá desfile de Navidad. Lo haríamos de Hanukkah, no hay problema, pero mi mamá hace las roscas, ¿cómo no? ¿Me entiendes? La familia. Claro. No, va a haber desfile de Navidad, pero a diferencia de lo que ha sido en el pasado. Sí. Vamos a regresar a la era de Mayín. Bien. Vamos a integrar a la empresa privada que patrocine el desfile de Navidad, que se involucre con sus propios carruajes, que los decore bonito, se compite, se le da la taquilla, el premio, la llave, todo lo que tú quieras al más bonito. Y nos ahorramos los costos de un desfile de Navidad, porque el desfile de Navidad inicialmente, cuando lo inventó Mayín, era un método de generación de ingresos al municipio. Hoy en día es un gasto millonario. Sí. Millonario. Oiga, le cuento una anécdota. Yo trabajé para uno de esos desfiles, me contrata Mayín y me puso dos tareas. Uno era la campaña publicitaria para el desfile de Navidad. Y yo le digo, ¿y cuánto tenemos? Dice, nada. O sea, y con nada se hizo la campaña. Así es. Posible. ¿Cómo? Sumando a la empresa privada. Don Danilo. Sí. Yo le escuché, a menos que sea inteligencia artificial, era su voz y su imagen. Era su voz y su imagen, advirtiendo que no se comprarían vehículos en el municipio de Panamá, en la alcaldía de Panamá, que se olvidaran de los vehículos y explicó las razones y la nueva forma en la que usted trabajaría. Pregunto, esta medida y otras no podrían ser sostenibles y mucho mejor controlables si se trabajara con un tope realista en vez de prohibirlo totalmente. Por ejemplo, existe la manía de que solo carros de alta gama se compran en el gobierno y realmente el Estado, los municipios y el gobierno y los órganos del Estado compran autos de alta gama para todo. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no se compran autos que no sean de alta gama, pero que funcionan igual? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando yo me refiero a un carro modelo específico que es el más popular, que todos quieren, hablo específicamente de los directores, quienes devengan de un buen salario y que si ellos quieren ese carro, ellos se los compran ellos mismos. El carro que yo manejo es porque yo quiero y yo me lo pagué yo mismo. Lo que va a utilizar el municipio para, por ejemplo, para los choferes que tengan que hacer correspondencia y esto, no va a ser carros de lujo, como tú bien dices. Oye, uno se arropa, en nuestras vidas privadas nos arropamos hasta donde nos llega la manta. Y lo que yo estoy aquí para decir es, la manta llega hasta aquí, y si tú quieres más, con tu propio hilo, tú te coses más manta. Es así de simple. Es así de simple. Ahora bien, disculpe que vuelva al desfile de Navidad, pero antes de que Medellín tuviera su desfile de Navidad y lo comenzara a promocionar como producto
turístico, cosa que comenzaron a hacer en el mes de junio a propósito, diciéndole al mundo, vengan, que aquí tenemos un desfile de Navidad. Ya Panamá tenía ese producto turístico. Usted este año, bueno, tiene 6 meses, tal vez no se pueda convertir en un producto, pero ¿qué tiene pensado para los próximos años? Ey, no te equivoques. No sé si te acuerdas, en diciembre yo hice un desfile bajo perfil. Sí, ¿verdad? ¿Okay? Ahora que Yo convoqué a todos los carros modificados de Panamá, de la cultura de carros bajo perfil. Yo los convoqué a todos y yo dije, me he asociado con la empresa privada para decir que por cada carro que asista a esta caravana que vamos a hacer, se va a donar una rosca a un hospital nacional. Yo pensaba que iban a venir como 100, quizás 150, 200 carros. Vinieron más de 850 carros. Y fue una locura de carros modificados. Sí, Oye, señor. la gente se acumuló en la calle 50 como los viejos tiempos. Y eso fue nada más una instancia, no se invitó. O sea que hay tiempo para hacer un buen desfile ¡Claro de Navidad que este año. sí! Y promocionarlo en el extranjero. Oye, también aquí con lo que productos. sobra es creatividad también. Y otro dato, Medellín porque nos pega cerca, pero es una ciudad que todavía hace un desfile de Navidad en América Latina de mucho más impacto que Medellín. Se llama Gramado, en Río Grande do Sul, en Brasil. En Brasil. Una locura, Gramado. una locura. Es Bueno, cuando se realmente- trata de desfiles, ¿quién le gana a los brasileños A los con su brasileños. carnaval, por Podemos favor? ganarle nosotros, ¿por qué no? Podemos Amén. aspirar, podemos Amén. aspirar. ¿Qué más tiene en lo que resta del año para impactar a la ciudad y al país? Yo creo que lo primero que la gente va a notar es un alcalde que trabaja de mano con sus representantes. Yo no pretendo ser otro alcalde hermético que va por su lado y entonces le da nada más bicoca Sí. a los representantes. Yo voy a trabajar de mano con cada uno de los representantes para que los corregimientos literalmente brillen. Y la gente se va a dar cuenta cómo con un alcalde que es incluyente de todos los movimientos políticos, de todos los partidos políticos, de todos los pensares, pueden trabajar juntos a favor de la ciudadanía. Y yo creo que eso es muy importante porque lo hemos visto en la Asamblea, fragmentación Sí. política. Yo les he dicho a mi consejo, yo les he dicho, demostremos en este pequeño consejo que el patriotismo prima por encima del interés personal o la política. Y yo creo que lo vi el propio martes, cuando ellos dieron su voto de confianza y votaron a favor unánimemente por las postulaciones Sí. de los cargos a la alcaldía. Hubo entendimiento, se dio ahí. Un minuto nos queda. ¿Qué va a hacer con el tema de las placas? El presidente de la República dijo hace unos días, hace rato pagué y por un cochino sticker todavía estoy esperando. La primera tarea que me dio el presidente es, Mayer, tú eres el man, digitaliza las placas. Lo que necesites del gobierno central lo tienes. Ya yo estoy trabajando en eso. Estamos trabajando en que no tengas que pararte en fila, que tu tiempo lo utilices para lo que más vale. Eso no nos devuelve nada en la vida. La digitalización de las placas, de los traspasos y registros. Estos procesos son tareas que van llevándonos hacia la digitalización. Si el municipio de Panamá puede exitosamente ir demostrando cómo se digitaliza, el resto de los municipios y el gobierno central pueden copiarse y nosotros les damos exactamente la hoja de ruta. Yo estoy esperando que la placa me llegue a la casa. La placa Amén. me llegue a la casa porque esa fue su promesa. Por ejemplo, tú pagarías $5 o $10 para que te llegue a la casa. Claro. ¿Ves? Claro. El municipio genera un ingreso adicional Pierdo y no mucho dependemos más. de los impuestos. Pierdo mucho más tratando de llegar al municipio. Oye, ¿cómo se llaman los gestionadores? Esos que tienen ahí en la planta baja, ¿eso seguirá existiendo? ¿Qué van a hacer con ellos? Ellos van a ir solitos, se van a deprecar como el mecanógrafo, Ajá. que hoy en día no existe porque todo el mundo sabe, usa la laptop, ¿verdad? Los procesos digitales van a facilitar la autogestión. De eso se trata. Uno usa a un tramitador precisamente porque el proceso es tan riguroso y complicado Sí. que uno mismo solo no lo puede hacer. Oiga, le dejo una tareita con el San Felipe Neri, porque allí a la empresa que le dieron la administración de los estacionamientos, le dieron como una ñapita a San Felipe Neri. ¿Qué pasa? Usted tiene que comprar corriendo, porque lo que se ahorra comprando en San Felipe Neri, que es un buen mercado, se lo tiene que dar en estacionamiento a esta empresa que no le correspondía cobrar por ese estacionamiento. Se lo dejo ahí como tarea para nosotros los usuarios del San Felipe Neri. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí, Ana.
Don Danilo, muchísimas gracias a usted, pero principalmente a ustedes por la sintonía. El próximo domingo, nuevamente un encuentro aquí en Debate Abierto. El programa esta tarde completo a las 3 en pantalla Eco, así que no se lo puede perder. Bendiciones.